¿Cuán importante es esta información que les voy a dar? Una información que quizás en algún que otro video aquí en el canal yo les he indicado, pero les quiero volver a recordar a ustedes lo importante que es que sepan esta información y sobre todo además porque tenemos que tomar medidas, ya que hoy en día sí que sabemos qué podemos hacer tanto para prevenir como para contrarrestar la enfermedad del Alzheimer, la falta de la memoria, el deterioro cognitivo o esos lapsus pequeñitos que se empiezan a presentar a una cierta edad. Les quiero decir que si ustedes realmente tienen la mente abierta, si ustedes están preparados, si ustedes creen que de verdad tiene que haber una forma que realmente nos pueda prevenir y lo más importante, que pueda mejorar los estados de los enfermos, quiero que sepan que eso existe. Quizás no es muy divulgativo o no es muy conocido, primeramente porque vivimos pues en un mundo, en una sociedad donde pues los sistemas marcan. Quiero decirles de que hasta la fecha, hasta este momento que yo les sigo hablando a ustedes, nos siguen recordando de que no hay nada más, que no hay nada más y que no hay nada más para esta terrible enfermedad. Pero déjenme decirles, como les digo, que sí que lo hay, y no de ahora. Ya más de una década detrás, yo lo viví, yo lo experimenté con mi mamá, yo vi los cambios, vi la mejoría, pude constatar realmente los efectos secundarios devastadores de ciertos tratamientos que hacen que realmente la enfermedad surja sin compasión, que realmente vemos ese deterioro tan grave, tanto físicamente como cognitivamente, en el enfermo. Quiero decirles de que, como les acabo de decir, hace más de una década, es decir, más de 15 años ya para atrás, ya había unos conocimientos. Yo tuve la gran suerte de poder conocerlos porque yo hice como muchos de ustedes han hecho o estarán haciendo. Y quizás ello hace que porque han llegado aquí a mi canal, ¿no? Yo tuve una necesidad imperiosa de encontrar, de pensar que debía de existir algo, una fórmula, una sustancia, un alimento, alguien o muchos aliens. Tenía que haber algo que realmente pudiera mejorar la enfermedad, que pudiera hacer que realmente la enfermedad se pueda atrasar muchísimo. Y lo más importante, que debía de existir una forma de tratar estos tipos de demencias, de deterioros cognitivos, sin causarles iatrogenia a los enfermos, sin ver cómo realmente esos tratamientos no paralizan la enfermedad y sí que causan miles de efectos secundarios que los destrozan. A mí, como les digo, eso fue lo que me llevó realmente a esa búsqueda desesperada. A mí, mi corazón se me rompía cada día, cada hora, cuando yo veía a mi mamá, cuando la observaba, la escuchaba. Y eso me llevó, como les estoy explicando, a esa búsqueda inesperada, es decir, esa búsqueda incansable, porque yo estaba segura que debía de haber algo. Ojalá, también les digo, les confieso que ojalá esa búsqueda en mí hubiera despertado como al principio de la enfermedad. No fui consciente o no sentí la necesidad de esa búsqueda. No lo sentí hasta pasados prácticamente casi 5 años de la enfermedad. Y en esos 5 años, haber sido testigo, como les digo, como yo lo fui, de los graves efectos secundarios que le provocaron a mi mamá. Mi madre desarrolló la mayoría de los efectos secundarios que muchas familias en el mundo hablan, explican y les duele ver en su ser querido. Mi mamá, ella experimentó desde los cambios metabólicos, desde el engordar, la obesidad, problemas de cataratas, problemas de riñones, dificultad para dormir, muchas más alucinaciones, la rigidez, el no poder caminar, el caerse, es decir, problemas de estreñimiento, casi de oclusión en una vez también, tristemente también la disfagia, tristemente también la neumonía o la repetición de neumonías, de infecciones recurrentes constantemente, ¿no? Y como les digo, pues eso fue lo que a mí me llevó a esa búsqueda y como dicen, y como bien dice Dios nuestro Padre, quien busca halla y quien llama recibe. Así que en esa búsqueda, como muchas personas saben de mí, yo tuve la gran suerte de toparme en ese momento con una gran persona, una mujer extraordinaria, doctora,
que estaba viviendo lo mismo que yo vivía, lo mismo que miles de personas vivían y siguen viviendo hoy en día. Ella es doctora y ella se negaba, no aceptaba, se le rompía también el corazón, el alma de ver y de pensar que siendo ella doctora, como lo es, no podía hacer nada para mejorar a su esposo, sino ver sencillamente cómo la enfermedad avanzaba y además ver pues terriblemente esos efectos secundarios de los tratamientos que nos dicen debemos de darles. Como les estoy diciendo, tuve la gran suerte de conocerla. Ella es la doctora Mary Newport. Ella me habló de lo importante de unas grasas que también son conocidas como triglicéridos de cadena media, que se encuentran en un producto natural que es el aceite de coco, y también de la importancia que tenía y que tiene la alimentación. A mí eso fue lo que me hizo pues abrirme frente a un nuevo panorama. La verdad que me embriagué de todo lo que caía en mis manos, empecé a leer, a aprender, y ello hizo pues que además lograra esos cambios tan maravillosos que yo logré con mi mamá. Ver a mi mamá que empezaba a ceder su rigidez, que estaba más despierta, que ya no estaba todo el día en su mundo, que además sabía yo quién era, que interactuaba, que dormía ya mejor. La verdad que eso para mí fue de verdad la mejor recompensa que tuve. Ello me llevó a explicarlo y yo quise que el mundo supiera pues qué es lo que yo había descubierto gracias también a esta doctora, qué es lo que yo estaba viendo en la evolución de mi mamá en el día a día. Yo quería que el mundo supiera esos cambios a través de la alimentación. Yo quería explicar de que habían alimentos que son inflamatorios, que realmente enferman más todavía al cerebro. También de que había esa sustancia natural llamada aceite de coco. Todo esto lo plasmé en mi primer libro. Hoy en día ya es la tercera edición. Se titula Alzheimer sí se puede, porque realmente sí se puede. Pero como les digo, tenemos que tener la mente abierta. Tenemos que saber también de la enfermedad. Y nosotros somos el testigo mejor porque tenemos el enfermo diariamente en nuestra casa. Nosotros somos los que sabemos perfectamente lo que le va bien y lo que no le va bien a ese enfermo, a ese ser querido. Así que por eso les digo que este video es muy importante para todas aquellas personas que se están preguntando, que están buscando, que están indagando, decirles que sí existe una forma tanto de la prevención, que creo que todo aquel cuidador, toda aquella cuidadora, toda aquella familia que está viviendo actualmente esta terrible enfermedad, estoy convencida de que esa persona o ustedes tienen muy claro que el día de mañana no quieren padecer esa enfermedad, y eso les va a empujar, por decirlo así, a esa búsqueda de prevención. Estoy segura que todas las familias que tienen hoy en día uno o dos enfermos de Alzheimer en la casa están dispuestos a aprender e incluso a invertir en sí mismos para evitar que pueda llegar a una vejez con esta enfermedad destrozavidas. Decirles que la solución está, pero les vuelvo a recordar, tienen ustedes que entender por qué hay que hacerlo. Tienen que tomar la iniciativa, tienen que tomar la decisión y sobre todo tienen que ser constantes. Hay una forma de retrasar la enfermedad y hay una forma, sobre todo cuando los enfermos ya llevan 8 o 10 años en tratamientos donde están tan desbastados físicamente y cognitivamente. Uno es a través de la alimentación. Se deben de descartar todos los alimentos que sabemos que son agresores para la salud cerebral. Debemos hacer hincapié en una alimentación diaria y de por vida que esté basada simplemente en la verdura, en todo tipo de verdura, sobre todo la verdura de hoja verde, en las carnes blancas, las carnes de corral, en el pollo, en pavo, en conejo. Centrarnos también en la fruta, en las proteínas vegetales, en las legumbres y también en los jugos verdes. También deben ustedes de saber que el cuerpo nuestro, y más ellos que están enfermos, que además arrastran todos esos efectos secundarios de años con esos tratamientos que ellos tienen diariamente,
el cuerpo, y en este caso el cerebro, está falto de nutrientes. El cerebro, las células, las neuronas están muertas de inanición, están muertas de hambre. Así que es muy importante que además de esa reestructuración alimenticia, debemos suplementar con suplementación el cerebro. En el mercado hoy en día hay muchísimos productos, muchísimos, pero a la hora de elegir debemos de buscar los que realmente sean funcionales, es decir, que funcionan, y lo más importante, que tengan un soporte científico o que hayan sido estudiados. ¿Listo? En estos productos yo les recomiendo, además de los básicos, como serían unos omegas 3, esos ácidos grasos esenciales tan necesarios para la función cerebral, desde el magnesio también, muy importante, desde la vitamina D también, muy importante. También les recomiendo que existen también 3 productos que están comprobados la funcionabilidad que tienen y el beneficio que aportan. Uno de ellos, sobre todo, el aceite de coco. No le tengan miedo ustedes al aceite de coco. Eso sí, elijan un buen aceite de coco que haya sido prensado en frío, que no sea hidrogenado, que no sea mezclado, que sea un buen aceite de coco. También les recomiendo encarecidamente, si ustedes quieren mejorar a esa persona aquejada de esta enfermedad y que va arrastrando además los efectos secundarios de los tratamientos, existe también otro alimento funcional que es un hongo muy utilizado ya de siglos atrás, tanto en la medicina de la India como en la medicina de China, aunque hoy en día es conocido mundialmente, se habla también mucho de él. También hay artículos de universidades, incluso de la revista Journal de Neurociencias, salió también un artículo donde habían estudiado y comprobado los beneficios que tiene esta seta o este hongo llamado la melena de león. Este hongo lo que hace principalmente es regenerar esa vaina llamada la mielina. La mielina es el protector de de las terminaciones de las células, de los neurotransmisores. Cubre, protege, y cuando hay enfermedad neurodegenerativa, además de los tratamientos químicos, eso hace que esta vaina llamada mielina empieza a desaparecer, empieza a menguar. Entonces la melena de león se ha comprobado cómo ayuda en esa neurogénesis de la mielina y también de las células. Esto está estudiado y les invito además que ustedes busquen también, indaguen a través de Google, puedan encontrar esta información que les estoy diciendo en este momento. Y el otro alimento funcional que también se ha comprobado, son muchísimos los estudios que hay, es este precursor de la molécula llamada el glutatión, ese antioxidante número 1 en nuestro cuerpo, es el papá, la mamá de todo el resto de antioxidantes que tenemos en nuestro cuerpo. Y sabemos también de el mal que provocan los llamados radicales libres a nivel de las células. Así que ya saben ustedes cuáles son esos secretos, esos tips para prevenir y sobre todo para mejorar ese estado físico y cognitivo en las personas que están diagnosticadas con demencia, con Alzheimer, con algún problema mental. Pónganlo en práctica. También les recomiendo que tengan presente también los beneficios de las plantas medicinales en aromáticas, en infusiones. Hay varias plantas como el ginkgo biloba, como la centella asiática, como la salvia. Principalmente la salvia, de todas las plantas que yo he llegado a leer y usé también en mi mamá, a mí me maravilló la propiedad que tiene esta planta llamada salvia. Y la propiedad que tiene es que ayuda también en el tema de ese neurotransmisor de la acetilcolina. Ayuda a que no se rebaje el neurotransmisor llamado acetilcolina. A mí me pareció increíble. Y se puede tener estos beneficios simplemente con 2 tazas diarias que se hagan de esta maravillosa planta llamada salvia. Y también decirles que además de estos tips, de estas recomendaciones, que esto es medicina funcional, que esto está funcionando,
Se requiere, como les digo, la complicidad de ustedes, que ustedes entiendan por qué tienen que hacerlo, que se comprometan a hacerlo, que si estamos hablando de aportar mejor calidad de vida, también requiere un esfuerzo por nuestra parte. Tenemos que ser constantes, no podemos esperar una mejoría en un mes ni en 3 meses cuando la persona ya lleva muchos años arrastrando este tipo de enfermedad, y además evidentemente con las iatrogenias, con esos efectos secundarios, ¿no? También que esos tratamientos que ellos reciben pues están ahí, están presentes, están causantes, ¿no? Y también, para finalizarles, decirles que además de estos cambios alimenticios y de esta urgencia de suplementar el cerebro, es muy importante además que ustedes también apliquen las terapias de estimulación, muy importante. Recuerden seguir trabajando la plasticidad, la neuroplasticidad del cerebro. Recuerden la importancia del ejercicio también en ellos. Apliquen todos estos cambios y de a poquito verán ustedes cómo la mejoría empieza a llegar. Si los digo de corazón, yo lo viví, yo lo puse en práctica, a mí me cambió la vida. Ello además hizo que yo tuviera una misión en mi vida, y así fue desde el momento en que mi madre tristemente falleció, precisamente también por la iatrogenia. Yo entendí que yo tenía una misión en la vida. Desde entonces llevo 16 años dedicada a enseñar, a educar, a difundir cómo podemos prevenir y sobre todo cómo podemos mejorar a estos pacientes sin ocasionarles efectos secundarios, y que realmente esa mejoría esté ahí, sea real y sea palpable. Gracias por escucharme, gracias por entrar al canal. Compartan de este canal. Diariamente se suman cuidadores nuevos, personas que desconocen la enfermedad, personas que desconocen todo lo que va a ir viniendo de a poquito en la enfermedad. Siempre hay personas que agradecerán que usted o ustedes puedan compartir este tipo de información. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.